Que íbamos a empezar a grabar, si ya estamos grabando. El día de hoy van a ser dos temas, el tema de familia y el tema de embarazo, parto puerperio. De hecho, yo les puedo decir que es uno de los temas que más me gustan de esta clase y trato de darla, obviamente para que les sirva a ustedes dentro de la práctica profesional, pero también para que les ayude pues a conocer un poco de lo que es la familia y que puedan el día de mañana que decidan tener una propia familia, pues hacerlo de una forma sana desde el punto de vista psicológico y emocional. Sí les voy a pedir, por favor, si me pueden eh, cerrar los micrófonos y activarlos cuando se dé la participación individual de cada uno de ustedes. Ustedes ven en esta primera diapositiva pues diferentes facetas de lo que es la familia. Ven en este extremo pues una familia monoparental. Quise poner un hombre con dos hijos porque por lo general cuando pensamos en una familia monoparental estamos pensando en una mujer con dos hijos. En este otro extremo pues es la familia homoparental. Puse dos mujeres con una niña o con un niño para que sea menos sensible la imagen para algunas personas. La familia extensa, que probablemente sea el ejemplo más frecuente en pueblos como los de Latinoamérica. Y es una familia que incluye a los padres, a los hijos, a los abuelos, a las mascotas, a los primos, a los tíos. Y también tenemos la familia unipersonal. Esta probablemente es la más rara de todos, pero realmente es una que en medicina muchas veces ocurre, que son los estudiantes que se vienen a Tegucigalpa o que vienen a San Pedro Sula, se vienen solos, aprenden a atenderse solos, a lavar, a planchar, a cocinar, a prepararse sus alimentos, a atenderse en casos de enfermedad por sí mismos, o cuando se decide estudiar en el extranjero, pues no se va a ir con la mamá ni con la familia, sino que se va a ir solo también. Entonces se vuelve una familia unipersonal. Bien, el tema de hoy es función de la familia en la preservación de la salud mental. Y estas preguntitas que ustedes ven aquí, que son sencillas, son 5 preguntas, se le conoce como el Atlas Familiar. Fue creado allá en el año de 1978 por un investigador en Estados Unidos que quería comprender cómo percibe cada uno de los miembros de la familia el funcionamiento de su grupo, de su sistema. Son 5 preguntas que se responden con 3 frases, casi siempre, algunas veces y casi nunca, que va a estar determinando qué tan adaptable es esa familia a los cambios, cómo es la vida común dentro de ese núcleo familiar, y se permite el crecimiento de cada uno de los miembros, cómo es la expresión del afecto y la resolución de problemas. Las preguntas son: ¿estoy contento de pensar que puedo recurrir a mi familia en busca de ayuda cuando algo me preocupa? ¿Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de hablar las cosas conmigo y de cómo compartimos los problemas? Me agrada pensar que mi familia acepta y apoya mis deseos de llevar a cabo nuevas actividades o seguir una nueva dirección. Me satisface el modo en que mi familia de expresar su afecto y cómo responde a mis emociones, como la cólera, la tristeza y el amor. Y me satisface la forma en que mi familia y yo pasamos el tiempo juntos. Bien, casi siempre tiene un valor de 2, algunas veces un valor de 1 y casi nunca tiene un valor de 0. Si al sumar estos números nos da un valor de 7 a 10, debemos de sentirnos dichosos porque pertenecemos a una familia funcional. En cambio,
Si el valor numérico es de 4 a 6, necesitaríamos algún tipo de apoyo o de consejería porque nuestra familia está pasando por una disfuncionalidad moderada. Y si el grado de funcionalidad es de 0 a 3, entonces estamos hablando de una familia que realmente necesita apoyo profesional porque sí tiene una disfuncionalidad grave. Para los compañeros que quieran realizarlo, este texto se lo puedo mandar por el WhatsApp para que lo puedan evaluar de forma individual y puedan ver pues de qué forma está funcionando su familia. Este es otro tema que no está dentro del temario de la clase de higiene mental, pero que me interesa, me gusta mucho hablarlo en clases, especialmente en este tema de familia, son las 5 heridas de la infancia o las 5 heridas del alma. Hay un libro que yo también se lo puedo pasar por el grupo de WhatsApp para que lo puedan leer. Todos los seres humanos tenemos experiencias a lo largo de nuestra vida, principalmente en nuestros primeros años de vida, que van a marcar el resto de nuestro destino, por así decirlo. Cada uno de nosotros presenta 5 heridas en nuestra infancia, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos también las presentaron. Y de alguna forma, pues, las vamos a vivir y las vamos a experimentar. Miedo al abandono. Esta es una de las heridas que de repente se puedan presentar en el niño, en el infante. Y hay una película muy interesante, un poco aburrida según mis estudiantes de psicopatología, pero si ustedes quieren, les entretiene el cine latinoamericano. Hay una película que se llama El día que me amen, es una película argentina, de allá de la década de los 90 o del 2000, que es la historia de un muchachito que fue abandonado, entre comillas, abandonado por su madre en los primeros años de vida, ya por los 5 o 6 años, y cómo esto repercutió para que en la vida adulta desarrollara un miedo terrible a amar y a tener contacto con las personas, desarrolló un cuadro depresivo y un aspecto de fobia social. Entonces, una herida de la infancia es la herida del abandono, miedo al abandono. Entonces, aquí vamos a tener una persona que le da miedo abrirse con las demás, que le da miedo iniciar o entablar amistad o relaciones afectivas o amorosas. Entonces, cuando está en lo mejor de la relación, lamentablemente él o ella decide de forma abrupta terminar con esa relación. ¿Por qué? Porque él prefiere abandonar primero por miedo a ser abandonado. Otra película que habla sobre esto, La novia fugitiva, es una película vieja de Julia Roberts, que trata sobre una muchacha que pretende casarse y cada vez cuando está a punto de contraer matrimonio se arrepiente y se fuga. Novia fugitiva. Entonces, ahí, esta es una herida que se puede dar en la infancia cuando de repente nuestro papá se separa, o cuando nuestros padres emigran a Estados Unidos, o cuando emigran a España, o cuando de repente nos amenazan porque se van a ir. Estos padres que de repente están en una relación de pareja bastante conflictiva, y que un tiempo el papá vive en la casa, se pelea con la mamá y abandona el hogar, y después vuelve a regresar y está en ese ir y venir, puede crear esta herida del abandono en el niño. Esta herida del abandono puede mantenerse hasta la vida adulta. Entonces, este adulto, para superar esta herida del abandono, debe trabajar bastante el miedo a la soledad, el miedo al rechazo y a permitirse dar y recibir afecto a través del contacto físico. Miedo al rechazo, a veces dentro de la familia, pues va a sonar un poco novelesco, pero dentro de la familia, lamentablemente, no todos
son aceptados, rechazados por feos, rechazados por negritos en una familia de blancos, rechazados porque tienen alguna malformación congénita, rechazados porque son homosexuales o parecen homosexuales, rechazados porque tienen un síndrome de Down o autismo o una enfermedad psiquiátrica. Entonces muchas veces el niño es rechazado por los abuelos, por los tíos, por los mismos hermanos, por los propios hijos. Piensen ustedes, por ejemplo, en una mujer que se enamoró y que el hombre la dejó al darse cuenta que está embarazada. Esta mujer de forma inconsciente puede rechazar su hijo, principalmente cuando de repente el hijo es varón y se parece mucho al papá. Entonces este papá que no se hizo cargo, que la dejó abandonada, puede presentársele, entre comillas, a esta mujer a través del hijo. Y el rechazo o el enojo que puede sentir hacia esta expareja que la dejó abandonada, lo puede desplazar y maltratar de forma consciente o inconsciente a este hijo. Igual sucede con los abuelos que rechazan al yerno o a la nuera. Entonces, de alguna forma pueden provocar ese rechazo. Esto va a provocar en esta persona el autorrechazo y la descalificación. Y esto sucede muchas veces en las aulas de clases, sucede en las pasadas de visitas, sucede en las residencias, cuando de repente un especialista hace una pregunta y el estudiante se sabe la respuesta, pero dice, no, me va a tirar de tonto, o mejor no pregunto, o mejor no la respondo porque me voy a quedar haciendo el ridículo. Otro autorrechazo, por ejemplo, cuando le dicen a uno de los compañeros que bien te fue en este examen. Ah, no, vos lo que pasa es que me fue bien porque el examen estaba fácil. O el doctor puso el examen de lo que había dado en clases. Entonces, son incapaces de poder recibir un elogio. Y ellos mismos se autorrechazan, se descalifican y se tildan de tontos, se tildan de ineptos, se tildan de incapaces. Entonces esta persona tiene que aprender a merecer y a poder tomar decisiones por sí mismo. Algunas veces en mi consultorio el paciente llega pidiendo ayuda por depresión y por ansiedad, y cuando yo estoy escuchando a este paciente me doy cuenta que existe esta situación de autodescalificación o autorrechazo. Y una de las preguntas que yo le hago a este paciente es si realmente él quiere mejorar. Me dice que sí. La siguiente pregunta es, ¿usted merece estar bien? ¿Usted cree que merece estar bien? Porque muchas veces el paciente sabe que tiene que mejorar, pero no cree merecer esa mejoría. Entonces hay que orientar a estas personas en este aspecto. Otra herida es la humillación cuando de repente tenemos familias que se burlan de nosotros, de los hermanos mayores, nuestros papás nos pueden humillar o nos pasan comparando muchas veces cuando de repente nos humillan delante de los compañeros, cuando sacamos una mala nota, cuando somos discriminados por nuestros profesores porque tartamudeamos al leer, cuando somos inquietos o tenemos déficit de atención que nos hacen ese a un lado, que nos humillan delante de los demás. Los niños muchas veces hacen este tipo de bullying, se burlan y se humillan a los demás por el color de piel, por el color de pelo, porque no pueden hablar muy bien. Entonces, estas personas cuando son adultas pasan criticando, pasan desaprobando y pueden ir por dos caminos. El adulto que porque sufrió humillación durante la niñez se vuelve dependiente y deja de hacer las cosas por el temor a que lo desprecien. Entonces él va a hacer solamente lo que cree que el novio, lo que la mamá, lo que el papá, lo que el esposo, lo que los amigos quieren que él haga para evitar esa nueva humillación. Entonces se vuelve dependiente. No hace nada si alguien no aprueba lo que está haciendo.
O el otro extremo es que se vuelve tirano y se vuelve egoísta. Y entonces pasa criticando a todo el mundo, pasa humillando a todo el mundo, pasa gritándole a todo el mundo. Le grita al interno, le grita al de sexto, le grita al de quinto, le grita a la aseadora, le grita a los enfermeros, le grita a los residentes. Entonces se vuelve una cadena, porque es como humillar al otro para que no me humillen a mí. Mostrarme fuerte para que no vean mi debilidad. Entonces esta persona tiene que aprender a priorizar en su vida, a volverse independiente si está dándole por el lado de la dependencia y aprender a comprender a los demás y no volverse egoísta ni tirano. ¿A quién no le han mentido los papás? O mejor dicho, ¿qué padre no le ha mentido al niño? Muchas veces somos engañados por nuestro papá. Si te comes todas las verduras, te voy a dar un premio. Si sacas buenas calificaciones, te voy a dar un premio. Y de repente nos esforzábamos en la escuela o en el colegio por sacar aquellas buenas notas. Y cuando llegábamos a la casa de papá y de mamá y le pedíamos ese premio, a veces nuestros papás nos decían, bueno, pero ¿por qué te voy a premiar si de todos modos es lo único que tienes que hacer todo? Tienes que estudiar, no trabajar, no ayudas aquí en la casa. Tu única función es estudiar y ese estudio es para tu bien. Entonces, cuando nuestros papás nos ofrecen cosas y no nos las cumplen, sentimos que somos traicionados. Entonces, desarrollamos ese miedo a confiar en las personas. Claro está. Si mi papá y si mi mamá no me cumplen lo que yo quiero o lo que me prometen, ¿cuánto más me va a cumplir el profesor? ¿Cuánto más me va a cumplir mi amigo? ¿Cuánto más me va a cumplir mi novia? Entonces andan desconfiando, se vuelven celosos, se vuelven observadores, investigan, se meten en las redes sociales, persiguen a sus parejas, persiguen a sus novios, a sus novias. Y esta persona vive con desesperanza, con desconfianza, con rabia, con envidia y una necesidad de controlar a los demás. Controlar a sus hijos, controlar a su pareja, controlar a sus compañeros, envidian y piensan que el otro tiene mejores cosas. Entonces esta persona tiene que aprender a desarrollar la paciencia, la tolerancia y a desarrollar la capacidad de delegar funciones. La otra herida es la herida de la injusticia. Esta se da cuando de repente consideramos que al hermano mayor le dan mayores privilegios o al hermano menor o al hermano de en medio tiene más consideración con ellos que conmigo. Entonces andamos por la vida desde chiquitos midiendo la cantidad de comida que hay dentro del plato o el pedazo de carne es más grande para mi hermano que para mí o a él le dieron un pedazo de pastel más grande que al mío o a él le compran la ropa nueva y a mí me dan la que él ya deja de utilizar. Entonces consideramos que nuestra vida es muy injusta y nos volvemos muy rígidos, muy radicales y nos volvemos perfeccionistas. Al punto que no permitimos a los demás que se equivoquen y los juzgamos bastante duro, los juzgamos bastante fuerte. Entonces estas personas con la herida de la injusticia tienen que aprender a ser flexibles y a empezar a confiar en las demás personas. No sé si me escucharon todo lo que les mencionaba. Sí, doctor. Doctor. Ok, muy bien. Gracias. Sí, doctor. Para los que ya me conocen y que han recibido clases conmigo, sabrán que yo soy muy de ver películas y que recomiendo las películas. Y de hecho en Psicopata, ahorita que no estamos viendo pacientes, cada subgrupo de historia clínica tiene asignada una película en particular para ver algunas patologías psiquiátricas. Tenemos esta película de Robin Williams, que es Papá por Siempre. Esta es una película que nos narra de una forma cómica, dramática, hasta dónde puede llegar el amor de un padre para estar al lado de sus hijos. Aceite de Lorenzo es una película vieja con
Susan Sarandon. Esta es una película sobre unos padres que tienen un hijo con no con una malformación, sino con un problema genético, y que el objetivo de ellos es encontrar una cura hasta que encuentran ese aceite que le devuelve pues la salud a su hijo. Los tuyos, los míos y los nuestros es una comedia gringa que habla sobre las familias reconstruidas. Los tuyos, los míos y los nuestros. La decisión de Anne es una película bastante dramática, romántica, que trata sobre una familia centrada en los hijos, específicamente en la hija que tiene leucemia. Y ahí está esta muchachita Abigail Breslin, que fue producto, un embarazo sumamente deseado, no por el producto, sino porque ella iba a ser la donante principal para mantener con vida a la hija que estaba enferma. Entonces, a lo largo de esa película se ve el grado de disfuncionalidad que tiene esta familia, y que lamentablemente lleva a no darse cuenta del sufrimiento que está viviendo la paciente índice, la paciente con leucemia. Ella ya está desahuciada y que está sufriendo mucho, pero la familia, la mamá principalmente, está tratando de mantenerla con vida sin pensar en el sufrimiento de la niña. También tenemos a un varoncito, uno de los hermanos, creo que es el hermano de en medio, que tiene un problema de dislexia, que estaba a punto de caer en las drogas y que nadie se había percatado de eso. La otra familia es una película mexicana, más allá por los del 2010, por ahí, que trata sobre una pareja de homosexuales que deciden adoptar a un muchachito en vista que estaba en riesgo social, y cómo el entorno provoca un conflicto social, ya que consideraban que estos dos hombres homosexuales no podían criar a su hijo. Entonces estaba la dicotomía. Los dos homosexuales le estaban dando calidad de vida a este muchachito, y la madre, por el otro lado, la madre biológica, era una madre lamentablemente adicta, que le estaba dando una vida bastante caótica, en riesgo, que pudo haber sido abusado sexualmente este muchachito por las amistades de esta madre drogadicta. Entonces se ve la dificultad de la aceptación por parte de la sociedad mexicana sobre este nuevo estilo o este modo de familia, por así decirlo. Oraciones para Bobby es otra película también que es basada en hechos reales. Este es un adolescente que descubre su homosexualidad proveniente de un hogar bastante rígido, sumamente cristiano, donde la mamá rechazaba rotundamente esta sexualidad de este muchacho. Él termina saliéndose de su casa, buscando ayuda en otros lugares donde prácticamente no la encuentra, y el muchachito decide suicidarse. Es ahí cuando la mamá se da cuenta del error que cometió y comienza a luchar buscando los derechos de los homosexuales, a menos en Estados Unidos. No se aceptan devoluciones, creo que es una película de 2015, 2014, por ahí, de Eugenio Derbez. Su debut, creo que en Estados Unidos, una película muy melancólica, muy cliché, pero que habla sobre una familia también permisiva y centrada en los hijos. Bates Motel estaba en Netflix, creo que ya la quitaron. Esta es una precuela de la película Psicosis de la década de los 50 y 60, que habla sobre lo patológico de la relación materno-filial y hasta dónde la patología de la madre puede provocar la patología psiquiátrica del hijo. También se las recomiendo. La posesión de Verónica, o Verónica, es una película española
del 2016 o 2017 por ahí, en Netflix estaba hace un tiempo, y trataba sobre un adolescente, ese cambio de la niñez a la adolescencia, de una chica que sufrió la pérdida de su padre y cómo asume aún más la responsabilidad, además de los estudios de sus propios hermanos, y cómo se va deteriorando la salud mental de esta muchachita y sufre para mí un cuadro depresivo y un cuadro psicótico. Ahí la presenta como algo demoníaco y algo satánico, pero así lo veo desde el punto de vista de psiquiatría. Muy bien. ¿Qué es la familia, jóvenes? La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es elemento natural y fundamental de la sociedad. Es la estructura básica de la sociedad donde padres e hijos se relacionan. Todas las familias tienen funciones comunes. Vamos a ver a quién se le ocurre alguna función de la familia. Educar. Educar, muy bien. ¿Qué más? Proteger. ¿Perdón? Proteger. Proteger, muy bien. Guiar. Guiar. Estabilidad económica. Estabilidad económica, muy bien. Sus Dar valores. necesidades. Perdón, los valores también es bien importante. Amar. Amar, también ese aspecto afectivo que lo vimos en el arca familiar, que es bien importante. Muy bien. Una de las principales funciones comunes de la familia es la reproducción y cuidado físico. Antes de fijarnos en los buenos sentimientos que una persona pueda tener, obviamente nos fijamos su aspecto físico, y eso es lo que nos atrae. Nos atrae la parte física, el instinto de reproducción. Después pues, vamos viendo si este prospecto, este hombre o esta mujer tiene buenos sentimientos, tiene buenas cualidades y otro tipo de cosas, pero esa es una de las principales funciones de la familia, la reproducción. Y el cuidado físico, que bien lo mencionaron por ahí. Bienestar y desarrollo psicosocial es otra función común de la familia. Aquí es bien importante que la familia envíe a la sociedad personas mental y emocionalmente sanas. Si la familia hondureña mandara a la sociedad, a las escuelas, a los colegios, a la universidad, personas sanas, nuestra sociedad sería diferente. Lamentablemente no todas las familias pueden o se preocupan por brindar esa salud mental a cada uno de sus miembros. Enseña sobre virtudes, que por ahí lo mencionaba. Humanización de la sociedad también es bien importante. Esto es la humanización de la sociedad en este momento que estamos viviendo en el país y en el mundo entero. Pues es bien importante tomar en cuenta la solidaridad, la compasión por los demás. Si tenemos una libra de arroz y hay un vecino, hay alguien que la necesita, pues bueno, compartir esa libra de arroz. Si vemos un perro en la calle abandonado y nosotros queremos un perro, no comprar un perro de 4,000 y 5,000 lempiras y poder adoptar a ese perrito. Igual sucede con los gatos, igual sucede con nuestros vecinos, o sea, tratar de colaborar con las personas que más lo necesitan y no discriminar, no devaluar, no gritarle, por ejemplo, a la aseadora, ni pasar por enfrente de la aseadora y no darle los buenos días. Ella también es un ser humano. No solamente porque tenemos alguien que limpie las calles, vamos a tirar la basura en las calles cuando terminamos de comer algo, cuando vamos en el carro, porque es una forma de también ayudarnos unos a los otros. La humanización de la sociedad es una de las funciones de la familia. Y la familia nos debería de enseñar a vivir en comunidad, con actitudes de respeto, de servicio, de fraternidad y afecto. Y esto es algo que yo trato de recalcar.
es el hecho de que si los primeros 5 años de vida de un ser humano son importantísimos. Como yo me llevo con mis papás, como yo me llevo con mis hermanos, van a determinar cómo me voy a llevar con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con mis jefes, con los médicos especialistas de la sala, con mis colegas. El matrimonio que yo veo de mis papás va a servir de ejemplo para el matrimonio que yo creo que debo de tener si yo decido casarme. Si yo viví y normalicé la violencia en mi hogar, yo voy a pensar como hombre que jalarle el pelo a mi novia o a ofetearla o insultarla o a hacer bromas hirientes referente a su aspecto físico es algo normal. Si yo veo que mi mamá le perdona un montón de infidelidades a mi papá, cuando yo sea una mujer y me case, probablemente voy a repetir lo mismo. Perdonarle infidelidades a mi pareja. O si yo miré maltrato en mi hogar, en mi familia de origen, probablemente o me vuelvo agresor o me vuelvo víctima de maltrato. De ahí la importancia de conocer estos conceptos. Otras funciones de la familia. Murdoch hablaba de la función sexual, de la función reproductiva, de la función económica y educativa. Ustedes bien la mencionaron. La otra, Person, habla sobre la socialización primaria del niño, que es lo que estaba diciendo. A veces en la casa, en la familia, le dicen al niño, van a venir visitas de tu hermano. Por favor, no vayas a salir, no vayas a la sala porque vas a interrumpir. Y de repente el niño se asoma por la puerta, se asoma por la grada, se asoma de su cuarto a la sala y lo corre. Entonces el niño comienza a tenerle miedo a la gente que viene del exterior. Y de repente a este niño lo sacan al mall, lo sacan a algún lugar, y cuando se acerca un desconocido, amigo de la familia, esta persona se quiere acercar y el niño se esconde detrás de las naguas, de la falda o del pantalón del papá. Y le preguntan, salude hijo, parece tonto usted, pero lamentablemente le están dando un doble mensaje al niño. Por un lado, le están diciendo que no salga a conocer a esa gente nueva que llega a su casa a visitarlos, y por el otro lado le están diciendo que el no saludar cuando andan en el mall es un sinónimo de ser tonto. Entonces ahí, de repente se necesita que la familia entienda cuál es la función de socialización primaria del niño. Y también, como lo había mencionado, mandar a la sociedad una persona mental y emocionalmente sana. ¿Tiene aspectos negativos la familia? Sí. ¿Qué aspectos negativos creen ustedes que tiene la familia? Crear dependencia. Sí, que a veces sobreprotegen a los hijos. Excelente, muy bien. A veces trata de imponer su propia, o sea, su costumbre o creencias. Correcto, muy bien. Otra, vamos a ver. La explotación, maltrato y violencia, lamentablemente. En estos días de confinamiento se han incrementado las denuncias por maltrato y violencia. Y es que no es que esto hasta ahora exista, hasta ahora el confinamiento exista, no, esto siempre ha existido. Pero algunas veces, cuando el niño sale a la escuela, pues son 6 horas, 7 horas, 8 horas que el niño no pasa en la casa, entonces son 8 horas de respiro para él, donde no es maltratado, donde no es humillado, donde no es violentado. Pero imagínense estos niños que no van a la escuela, que pasan 24/7 con sus agresores. Mencionamos que a veces se está romantizando este confinamiento que estamos viviendo en el mundo entero. Para algunos se nos podría ser más fácil porque tenemos la alacena llena o el mercado está a 6, 8 números de distancia, solo llamamos o bajamos una aplicación y el supermercado nos lo manda el pedido en cuestión de horas o en cuestión de días. Y si queremos un pastel, pues lo mandamos a traer. Eso algunos son afortunados, otros lamentablemente no tienen trabajo
no tienen suficiente dinero para hacer esas compras en los supermercados. Hay otras personas que tienen amantes y que no las han visto en 2 meses, por así decirlo, y están encerrados con una persona a la cual no aman. Entonces aquí surge la situación de maltrato y de violencia. Hace poco entrevisté a uno de mis pacientes y me decía, doctor, tengo ganas de hablar con mis papás después de tantos años y decirles todo el daño que me provocaron cuando yo estaba chico. Ellos nunca me preguntaron por qué yo recibía clases en la mañana en la escuela y me quedaba recibiendo clases en la jornada de la tarde. ¿Y sabe por qué lo hacía, doctor? Porque en mi casa me trataban mal en la tarde, me golpeaba mi hermano mayor, me amenazaba, eh, mi mamá me criticaba porque era manerado y ella decía que prefería que se le muriera un hijo a tener un hijo gay. Entonces, lamentablemente, este muchachito sufría maltrato y esas horas de escuela le ayudaban a él a estar libre de ese maltrato. Ahora actualmente no. Por eso se está viendo un incremento en eso de las denuncias. Condiciona al individuo a ser obediente y sumiso. Eso lo vamos a ver en algunos pueblos de Honduras de adentro. Y que de repente le dicen a la mujer de que tiene que aguantar a ese hombre mujeriego, a ese hombre bebedor, a ese hombre alcohólico, a ese hombre mujeriego, a ese hombre maltratador. Y le dicen, mira, lo mismo le aguanté yo a tu papá. Vos acordate que sos mujer y que una mujer debe darse a respetar y la única forma de darse a respetar es que es teniendo un hombre ahí en la casa. Entonces, la familia muchas veces nos manda a ser obedientes y a ser sumisos. Honduras es un pueblo sumiso. Inadaptación social. Aprendemos de los adultos cuando somos niños y si nuestros papás mienten, pues se nos va a ser mucho más fácil mentir. Si nuestros padres roban, se nos va a hacer fácil robar. Libertinaje e improductividad. Aquí hace unos años salió el concepto de ni estudia ni trabaja, hijos de padres emigrantes que les brindaron todas las comodidades a los hijos, al punto que estos hijos no tienen ninguna necesidad de estudiar o de trabajar porque todo se los da. Bien. Esto solo lo vamos a mencionar. La familia puede ser nuclear, papás e hijos, unipersonal cuando de repente una persona se emigra de ciudad para estudiar o para trabajar o cambia de país por cuestiones de estudios. La familia extensa incluye a tíos, a primos, a abuelos, a yernos, a cuñados, a nueras, etcétera, etcétera. Monoparental, que es un gran porcentaje de la población de Honduras que viene de hogares monoparentales, principalmente de mujeres, de madres solteras, homoparentales, que nuestra sociedad todavía no está preparada para esta conversación, y la familia reconstruida. Esas son las estructuras o los tipos de familia. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o algún comentario. ¿Puede explicar otra vez la unipersonal? Ok, la unipersonal es como la persona, yo soy de Choluteca, por así decirlo, soy de Choluteca y a mis 18 años o 17 años me vine a estudiar aquí a Tegucigalpa. Estaba acostumbrado a que mi mamá me cocinara, que me lavaran la ropa, que me la plancharan. Llegaba a la casa y estaba nítida, estaba barrida, estaba trapeada. Si tenía dolor de barriga o tenía dolor de cabeza, había alguien que me llevaba al doctor o que me hacía un té o me daba una pastilla. Eso probablemente sucede. Pero me vengo aquí a Tegucigalpa y no conozco a nadie. Alquilo un apartamento, vivo yo solo. Y tengo que aprender a trapear, tengo que aprender a barrer, tengo que aprender a cocinar, tengo que aprender a lavar la ropa. Y si me pega un dolor de cabeza a medianoche, yo me tengo que levantar e irme solo para el hospital o levantarme y hacer un té. Entonces, todas aquellas funciones
que el resto de familiares hacían por mí, tengo que hacerlas por mi propia cuenta. Esa es la familia unipersonal. Ok. Entonces, ahí soy yo el que me atiendo solo, el que me cuido, el que me protego. Cuando antes lo hacía mi mamá, mi papá, mi hermano mayor, mi hermana mayor o la muchacha. Modos de familia. Tenemos varios modos. La familia rígida, cuadrada, sumamente religiosa, por así decirlo. Sumamente firmes. Puede ser patriarcado o puede ser matriarcado. Una persona controla al resto de miembros de la familia. Aquí lo que dice la madre mayor o el padre mayor se hace. Recuerdo una familia rígida. El patriarca se llamaba Alberto. A partir de don Alberto, el abuelo Alberto, todos los varones de sus generaciones, dentro de su nombre tenía que llevar Alberto. Entonces había entre los hijos José Alberto, José Armando, José Alberto, Luis Alberto, Pedro Alberto. Y ellos tuvieron hijos y cada uno de esos hijos varones tenía que llevar el nombre de Alberto y así se ha continuado. Esa es una familia rígida. La familia rígida también es en los pueblos, se da bastante frecuente, o se daba en aquellos tiempos de Dios. Cuando de repente ponían una carguita de leña afuera de la casa, y si los padres de la muchacha recogían la leña, era señal de que este muchacho era aceptado para empezar a visitar a la hija. Y solo se miraban una vez a la semana, probablemente en la misa o saliendo de misa. Y podía recibir visitas esta muchacha del novio una vez a la semana, el domingo de 3 a 4 de la tarde. Y enfrente de los novios siempre estaba el viejito viendo, y eran como novios de manita sudada. Está la familia sobreprotectora. Aquí la familia sobreprotectora tiene la particularidad de que cuidadito se les cae el niño, cuidadito se le golpean, cuidadito se enferma, lo coloca en una burbujita. Entonces este niño lamentablemente no aprende a hacer nada por su propia cuenta. Entonces llega a la edad de 20, 30, 40 años, 50 años y vive en la casa de los papás y los papás son los únicos que trabajan o son los papás que los mantienen a punta de la pensión. Y son personas así, dependientes de los padres. Centrada en los hijos, esta es una familia que gira en torno a los hijos. No hay pareja. Recuerdo el caso de una paciente cuyo hijo tiene una enfermedad incapacitante, una enfermedad del corazón. Entonces, desde que el niño nació, el trabajo de esta pareja, de este par de esposos, ha ido en función de conseguirle cirugías en Honduras y en el extranjero a este muchachito, hacer noches benéficas para obtener fondos, solicitar donaciones, solicitar aquello, y toda la conversación que tiene esta pareja es en función de Albertito. Entonces, si Albertito se pone mal, ellos dejan lo que están haciendo y se centran en este niño para mejorarlo. Si de repente hay una discusión, hay un problema de pareja, que están a punto de divorciarse y Albertito se pone mal, entonces dejan esa idea del divorcio y se ponen a trabajar en pro de resolverle la situación de salud del niño. Las familias permisivas son aquellos padres que dejan pasar, dejan que los hijos hagan lo que quieren, los insultan, los golpean, les roban, hacen lo que quieren. Ahí no se sabe quién es el padre y quién es el hijo. Y la familia inestable. La familia rígida son padres rígidos y autoritarios.
La familia sobreprotectora crea hijos infantiloides. La familia centrada en los hijos, como le mencioné, no hay pareja y viven por y para los hijos. La familia permisiva es una familia con falta de disciplina, sin límites claros ni jerarquía. Y la familia inestable, pues es una familia confusa, con instabilidad parental, con hijos inseguros que guardan mucho rencor hacia sus padres. ¿Preguntas hasta este momento, jóvenes? ¿O comentarios? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Puede haber una combinación de modos de familia o Pues normalmente? más de combinaciones sería como, vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva el ciclo de la familia. Puede ser, pongámoslo así, que con el hijo mayor los padres fueron muy rígidos y con el último hijo se vuelven más permisivos. Y ahí pueden ver las diferencias. Sí, pero es que a mí como hijo mayor me pedían unas cosas y ahora con el último son mucho más desprendidos, más flojos, podría ser, porque la familia es un sistema abierto y va cambiando. O pueden verlo también que de repente los papás con ustedes fueron rígidos y con los nietos son botaratas, son permisivos. Y los nietos se le pueden montar encima a ellos y no dicen nada. Y a ustedes probablemente con una mirada les decían quédate quieto y con una mirada tenían ustedes. Entonces puede ser que se pueda dar. Y puede ser también que va dependiendo que estos vaya habiendo por momentos, por etapas, por ejemplo, en las primeras etapas de vida, que los niños son más dependientes de los hijos, que sea una familia centrada en los hijos, después que pueda ser que con uno que tenga asma, que tenga un soplo en el corazón, que tenga una discapacidad física o intelectual, se vuelvan sobreprotectores con este hijo, con este miembro de la familia. O que con otro miembro de la familia sea mucho más permisivo. Entonces por ahí va. No sé si respondí a la pregunta. Doctor, gracias. Bien. Para mí es una de las diapositivas más importantes de esta presentación. Estamos hablando de subgrupos distinguibles y funcionales. Una familia con salud mental es evidente desde afuera quiénes son los padres y quiénes son los hijos. Y aquí les hago una pregunta. ¿Quiénes son hermanos mayores de los que están por acá? El hijo Yo, mayor. doctor. Yo. Ok, hay como 3 o 4 por ahí. Cuando les dicen, bueno, nosotros vamos a salir y ustedes quedan a cargo, ¿qué pasa con los hermanos menores? ¿Hacen caso? Sí. ¿Quién dijo sí? A veces. A A veces. veces hacen caso. Ok. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa? La relación entre los padres debe ser una relación horizontal. Papá y mamá deben de tener el mismo nivel de autoridad. La relación entre hermanos es también horizontal. No importa si es el hermano mayor, si es el hermano en medio y si es el hermano menor, el más chiquito. Doctor, ¿Perdón? no afecta la diferencia entre los hermanos. Pues dependiendo de la diferencia de edad. Porque a veces cuando la diferencia es grande, por ejemplo, si el primer hijo tiene 15 años o 20 años y el siguiente hermanito tiene 5, 6, 12 años, este hermano mayor muchas veces no se comporta como hermano mayor, sino que se convierte como un padre. No sé si a esto te referís. Sí, a eso básicamente me refería. Por ejemplo, en mi caso, mi hermanita, yo le llevo 8 años. Entonces, sí hace caso de lo que le digo.
Ok, pero ¿cuál es el comportamiento que tienes con esa niña? ¿Es como hermano o como un padre? Creo que se puede ambos. A veces. Si te pones a jugar con ella, probablemente sea como un hermano. Es que sí es ambos, creo que diría yo. Depende de la situación y del momento. Correcto, pero esa gran diferencia de edad de 8 años la hace verte como una autoridad. Diferente es cuando de repente solo hay 1 o 2 o 3 años de diferencia. No sé si alguien tiene ahí una, una situación así. Que sea. Elmer, ¿Perdón? Elmer. Elmer, ¿cómo es tu relación con tus hermanos? Uy, me llevo súper bien con él. Solo tenemos 2 años de diferencia nada más. Ok, entonces ahí probablemente sea una relación más horizontal. Y ahí Correcto. es Por eso es que no me hace caso, ¿va? exactamente. Yo les digo, ¿cuál es el pensamiento del hermano menor cuando le dicen, tu hermano Elmer queda a cargo? El pensamiento de él, y Elmer se pone así todo fuertón, o sea, yo mando en esta casa y aquí se va a decir lo que yo digo, se va a hacer lo que yo digo, pero el pensamiento del hermano menor, que solo son 2 años de diferencia, es, "Pues, ¿viste cómo que me va a venir a mandar a mí? Si es igual que yo. Gato ¿Sabe qué me él, dice, doctor? ajá, Vos no sos mi papá, me dice. Así me dice. correcto, porque el pensamiento es gato yo, gato vos, porque somos hermanos. Diferente es cuando hay una gran diferencia de edad de 5, de 8, de 10 años. Ya lo mira con autoridad. Entonces, eso. Y ahí se ve. La relación entre padres e hijos debe ser vertical. Aunque yo le hable de vos a mi mamá o a mi papá, se entiende que hay un respeto, aunque sea de vos. Hay padres que se hablan de usted y tratan a los hijos de usted. Entonces, eso también se puede. Pero no necesariamente el vos o el usted va a ser esa distinción de subgrupos, sino el respeto que se pueda tener. Y la relación es vertical. Los límites son claros y flexibles. ¿Sí? A veces los papás pueden bajar un poquito el nivel, pero cuando ellos necesitan recibir mayor atención porque están dando normas o consejos, entonces ahí se vuelve mucho más importante y se vuelven a colocar como padres, como cabezas de familia. Definición del poder y de la jerarquía, algo que yo les digo a mis pacientes y a mis estudiantes, es que aquí este equipo debe estar claro. ¿Qué sucede con los adolescentes? A veces la mamá pasa trabajando en la casa, el papá sale a trabajar, entonces viene la mamá y le dice al niño, vamos a ver a José, José, hace las tareas y José está viendo televisión. José, ya hiciste las tareas y sigue jugando en el juego de videos. Eh, Vos no me haces caso, qué barbaridad. Anda a la pulpería, tráeme y como que no es con él. Espérate que venga tu papá, ya vas a saber lo que es bueno. ¿Qué es lo que le está transmitiendo esta madre a este niño o a este adolescente? Cuando le dice, espera que venga tu papá. Que el papá tiene mayor poder que ella. Exactamente. Que el de la autoridad es el papá. Entonces, cuando el papá viene, el niño se pone tembloroso, va a hacer el mandado a la pulpería, se pone a hacer tareas, porque él ve a su papá como la autoridad y a su mamá no. Y después la mamá se pregunta por qué cuando ella está más grande, a la mamá la mira como chancleta vieja y no le pone atención y no le sigue. Porque lamentablemente la distribución del poder y la jerarquía se hace de una forma no homogénea. Se Doctor, le da yo tengo más una poder. pregunta. Mándeme. En tal caso, digamos que un padre no tenga ningún tipo de jerarquía, por así decirlo, pero el otro padre sí, no haría que en vez de respeto al padre con autoridad sería como miedo. Cambiaría eso. Podría ser. Hay padres que infunden miedo y consideran que eso es respeto. Entonces, ¿qué pasa? A veces sucede que la madre o el padre se vuelve sumiso, también por miedo. O de repente el hijo dice, necesito pedirle dinero a mi papá para un libro y no tengo valor de pedírselo a mi papá. Entonces vengo y voy donde mi mamá
Mamá, ¿le puede decir a mi papá que necesito un libro, o que necesito dinero para las fotocopias o para un uniforme? Entonces la mamá viene y le va a hablar al papá y la mamá se convierte como ese intermediario, pero a la vez es bastante sumisa porque también le tiene miedo. Entonces eso va a depender de lo que el niño ha visto en ese hogar. Entonces a veces el mismo papá devalúa a la mamá delante de los hijos. Te he dicho que esta comida no me la sirvas helada. Qué barbaridad, sos una tonta, sos bruta. ¿Para qué vas a opinar de política si vos no sabes? Han de echar tortillas. Entonces el mensaje que está recibiendo este niño es, mi mamá no sabe nada, mi mamá no tiene voz ni voto. Entonces de repente cuando el papá gana autoridad, entre comillas, a través de gritos, a través de golpes e insultos, no es respeto lo que está ganando, como bien lo dice usted, sino que lo que está ganando es temor, miedo. Y es el mismo miedo que representa este muchachito cuando está en la escuela, cuando está en el trabajo, cuando está en la universidad y le tiembla a los profesores. Una familia con salud mental debe permitir un clima de afecto y aceptación y debe crear vínculos profundos entre los miembros de la familia. Bien. ¿Ustedes vieron la película Up, una aventura de altura de un viejito y la casa de globos? Sí. Russell se llama el gordito. ¿Cómo? Se llama Russell el gordito, el Russell, scout. el scout. Bueno, Russell, Ajá. bueno, en los primeros 5 minutos de esa película ven todo el ciclo vital de la familia. Ven al niño chiquito, ven cuando se empiezan a enamorar en aquellos tiempos de la niñez, cuando tienen el primer embarazo y lamentablemente tienen un aborto, cuando ya llegan viejitos, la escena donde la señora se muere y donde se muere el don. Entonces todo esto es el ciclo de la familia. Entonces se inicia con el abandono del hogar. Hay un dicho, casado, casa quiere. Entonces se tiene que abandonar el hogar de nuestros padres para crear una pareja. Y se recomienda que sean 2 años y medio mínimo de noviazgo para poder saber si esa relación podría funcionar. A los 2 años y medio de noviazgo, pues ya se pueden casar. Después de casados y entre hijo y hijo, se recomienda 2 años y medio después del matrimonio para tener el primer hijo. Y después del primer hijo, 2 años y medio para poder casarse, para que cada uno de los hijos tenga la misma atención y los mismos cuidados. El embarazo y parto se va a vivir de acuerdo a cada núcleo familiar, niños pequeños, hijos adolescentes, hijos adultos. El nido vacío ocurre cuando el último hijo adulto se va de la casa. Después los viejitos quedan solos, como comenzaron, como pareja. Bien, esta es una de las diapositivas más importantes de esta clase y son las tareas según fases y ciclo vital familiar. Cada una de las fases que mostré en el esquema anterior tiene sus tareas. Solo voy a mencionar algunas con fines didácticos. Abandonando el hogar. Estos muchachos deben de entender que deben de establecerse en el trabajo para pensar en comprometerse y deben de diferenciarse de su propia familia de origen. No es que si yo me caso con alguien, voy a hacerlo exactamente como el matrimonio de mi papá o mi mamá. No, va a ser totalmente diferente, va a ser un híbrido. Cuando yo me caso con alguien, no me caso solamente con ella o con él, me caso con la familia de él o de ella. Entonces, ahí, la formación de la pareja, me debo de comprometer para comenzar una relación. El decir sí a una relación es algo definitivo. Y si yo no estoy preparado para eso, mejor no me embarco en esa tarea. Redefinir las relaciones de la familia con la familia extensa. Por ejemplo,
¿Dónde pasan ustedes el 24 de diciembre? Mi Yo, casa. yo también con mi familia, con mis tíos, con mi abuela, ¿Y el 31? con mis primos, Igual, en mi también. casa. También en mi casa. Ok, cuando ustedes se casen, ustedes no van a pretender que van a seguir viviendo de esa manera, que se van a traer a la cipota a pasar el 24 y 31 con la familia de ustedes, como estaban acostumbrados. No, se va a Bueno, el tener, 31 sí, doctor. perdón, El 31 sí se puede. El cualquiera, 24 entre familia. bueno, eso es algo que vas a tener que negociar con ella, porque ella también te puede decir lo mismo. No, el 24 lo paso yo con mi familia y el 31 lo pasamos con tu familia. Doctor, fíjese que yo tengo un comentario acerca de eso. Ajá. Fíjese que en mi casa, en mi familia, sucede que primero vamos a visitar a la familia de mi papá y después vamos a visitar a la familia de mi mamá. Los 2 días hacemos así. Ok. Es una negociación que tienen mis papás ahí. Exactamente, una negociación que ellos lograron hacer no sé hace cuántos años y que les ha ido funcionando. Y la familia extensa también aprendió a convivir con eso. Entonces puede hacer que antes de las 12 estén con el lado paterno y después de las 12 lleguen al lado materno. Entonces eso se va aprendiendo en el camino. Bien, en la tarea de embarazo y parto se da cabida al niño, a la familia, y se debe de continuar siendo pareja, aún siendo padres. De ahí para que se ocurre esto, para que no se quede en una familia centrada en los hijos, como el modo de familia que les mencionaba en las diapositivas anteriores. La familia con niños pequeños, crear un equipo parental. Por ejemplo, viene por ahí José Armando, Sí. viene a pedir, va a estar más hipótesis, ahorita ustedes ya no piden ni permiso. Entonces, de repente, viene José Armando de 12 años, de 11, de 10 y quiere pedir un permiso para ir a la casa de fulanito o ir al cine. Va donde la mamá, deme permiso para ir a tal lugar. Eh, bueno, yo no sé, tenés que pedirle permiso a tu papá. Ah, pero José Armando es lámpara. Papá, deme permiso para ir a tal lugar. ¿Qué te dijo tu mamá? Que sí, bueno, andate pues. Y se va. Cuando se vuelven a encontrar estos papás, bueno, ¿y qué se hizo José Armando? Vos le diste permiso, dice que anda en el cine, vos le diste permiso, no, yo no le he dado, yo lo mandé con vos. ¡Ay, qué jodito es! Y nos volvió a ver la cara. Entonces, ¿qué se recomienda? Que cuando los hijos van a pedir permiso, papá y mamá se sienten en un lugar y como equipo parental, ajá, cuénteme qué es lo que usted quiere hablar con nosotros. Y pedirle al muchacho que se salga de ese cuarto y ellos empiezan a discutir, entre comillas, o a negociar, mira, este se merece, no se merece ese permiso. Cuando ya han tomado una decisión por aparte, vuelven a llamar a Luis y le dicen, ajá, Luis, ¿qué pasó? No, fíjense que necesitamos eh, decirle que sí tiene el permiso, fíjense que sí va a ir o fíjense que no va a ir, por él hemos decidido, porque así se le da la jerarquía y el poder a ambos y no se hace esta diferenciación. Bien, la familia con adolescentes, aprender que los adolescentes van a tener otra forma de vestirse, otra forma de caminar, otra forma de hablar, otro corte de cabello y ir aceptándolo. ¿Qué tanto me voy a sentir cómodo yo con ese hijo adolescente? Dependiendo de qué tan agradable fue mi adolescencia. Si mi adolescencia fue agradable, yo me voy muy bien con mi hijo adolescente. Si mi adolescencia fue trágica, fue difícil, yo me voy a llevar mal con mi hijo adolescente y de repente surgen frases como estas entre los padres. Sí, vos no agradeces, vos no valoras todo lo que te hemos dado. Yo a tu edad, yo sufría, yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo lavaba ajeno y entregaba mojado, yo aguantaba hambre, yo me tuve que haber hecho un camino por mi propia cuenta, vos todo lo tenés en la boca. Y ahí surge como ese adolescente, ese niño interior herido, y le empieza de forma inconsciente, le empieza a reclamar al adolescente. Después, en el ciclo del adulto y la edad media de la vida, hay que aprender a afrontar las incapacidades y muerte de los abuelos y afrontar su propio envejecimiento y mortalidad.
como ustedes me ven, se van a ver, si Dios lo permite, y como ustedes se ven, yo alguna vez me miré. Entonces, eso es ir aceptando su propio envejecimiento. Contracción de la familia cuando los hijos se van y quedan el nido vacío y solo quedan los dos viejitos, es cuando tienen que volver a retomar. Hay viejitos que se portan súper bien, que se van de viaje, que se van, que aprenden oficios, que salen a bailar, que, o sea, se llevan bien, y otros viejitos que una vez separados de los hijos, el matrimonio se termina. Y la muerte y el duelo cuando se afronta la pérdida del esposo, de los hermanos, de los semejantes, y cuando se va preparando uno para su propia muerte. Bien, hay dos crisis vitales en la familia, las crisis evolutivas como la separación de mi hogar de origen, como como el matrimonio es una crisis esperada o una crisis evolutiva, el embarazo es otra crisis, el nacimiento del primer bebé es otra crisis evolutiva, los hijos adolescentes es otra crisis evolutiva, el nido vacío es otra crisis evolutiva. Toda familia pasa probablemente por la mayoría de estas crisis, pero están en las crisis inesperadas. Nadie se casa pensando que se va a divorciar a los 6 meses o a los 5 años. Nadie sale embarazado pensando que va a tener un aborto o que va a ser un óbito. O nadie se casa y compra una casa pensando que a los 5 años la va a perder. Entonces son crisis inesperadas. O nadie se casa pensando que va a quedar viudo a los 3 meses de haberse casado. Bien, otra de las diapositivas importantes, las 5 áreas de actividad en la tarea de salud que realiza una familia cotidianamente: proporcionar salud. Ahorita que está esto de la pandemia, pues estamos procurando de enseñarle a nuestros familiares, como a mí me ha tocado porque mis hermanos, uno es ingeniero, la otra es abogada, le he enseñado cómo deben de utilizar las mascarillas, cómo deben de desechar las mascarillas, cómo deben de lavarse las manos, todo el mecanismo de bioseguridad y desinfección. Hemos ido trabajándolo en la práctica. Proporcionar salud, enseñar sobre salud y la enfermedad, cuidar a los enfermos, toca. Obviamente a mi edad, que yo tengo a mi viejita, que es la única que sobrevive, que ya tiene 68 años, gracias a Dios, y que Dios me la mantenga con salud unos cuantos años más, con calidad de vida, pues me toca cuidarla. Ella me llevaba al doctor, ahora me toca a mí llevarla donde el internista, donde el cardiólogo, llevarla donde el endocrinólogo, para darle calidad de vida. Y eso lo hacía ella por mí hace un montón de años. Mediar en la ayuda profesional, así como ustedes preguntan con qué doctor voy a meter tal clase, con qué dermatólogo me recomendás, qué cardiólogo me recomendás, qué internista me recomendás. Así, pues la familia también media esa ayuda profesional. Y hacer frente a las crisis. Esto quiere decir que cuando hay situaciones difíciles, la familia tiene que unirse para solventar la situación. Bien, la familia debe de proporcionarle a la sociedad personas sanas. ¿Cómo lo va a lograr? Procurando desde los primeros años de vida un ambiente seguro y emocionalmente estable. Pero si en esta casa solo hay gritos, solo hay reclamos, solo hay golpes, difícilmente va a mandar a alguien saludable a la casa. ¿Cómo va a sobrellevarse una enfermedad? Va a depender de la aceptación que tenga la familia de esa enfermedad. Por ahí lo vemos en nuestra sociedad. Ese COVID no existe, eso es una mentira. Nos quieren robar el líquido de las rodillas, los doctores nos están matando. Entonces, lamentablemente, este ascenso de casos en Tegucigalpa y en Cortés se debe a eso. Tal vez en los otros municipios, en los otros departamentos, son más cautelosos, son más, tratan de controlar mejor la situación. Aquí cada quien agarra por su lado.
Una enfermedad puede fortalecer o debilitar a la familia, ya lo vimos, lo pueden ver en la película La decisión más difícil o La decisión de Am. La familia puede causar enfermedad. Es bien importante para los niños el cariño y la estimulación materna, principalmente en esos primeros 5 años de vida. Y la falta de cuidados familiares en esos primeros años de vida provoca carencias importantes y desajustes en los niños y en los adultos, que ya lo vimos como las heridas del alma. Algunos ancianos son aislados y apartados del núcleo familiar, entonces esto va a provocar depresiones en los adultos mayores que pueden llevar a abandono físico y a la muerte. Bien, no podemos dejar de lado a la familia en cuanto al abordaje de las enfermedades de nuestros pacientes. Entonces, nos corresponde a nosotros, los profesionales de la salud, crear esas alianzas terapéuticas y que los familiares sean nuestros ojos y nuestros oídos en la casa de estos pacientes. Debemos, así como brindamos cuidados al paciente, debemos de brindar cuidados a la familia, responder sus dudas, responder sus preguntas, sacarlos de la ignorancia para tener una mejor adherencia al tratamiento. Debemos de brindarle información a los familiares, brindarle apoyo técnico y brindarle apoyo emocional a los pacientes. Escuchar las situaciones y las necesidades de la familia también es importante. Por ejemplo, en mi caso, que yo atiendo pacientes con enfermedad psiquiátrica. Para mí es, entre comillas, no es cansado ver un paciente durante 45 a 60 minutos en mi consulta, ya sea de forma virtual o de forma presencial. Pero imagínense con un paciente, con una familia de un paciente psiquiátrico, con un TOC, un paciente con crisis de pánico, con un trastorno de estrés postraumático, con un trastorno bipolar, es agotador y es cansado. Entonces debemos de procurar fortalecer las capacidades de la familia para afrontar esa enfermedad, tratar de atenuar esas disfunciones y facilitar de forma integral el desarrollo humano de todo ese núcleo familiar. Y estas son algunas familias con las cuales yo me crié, ¿verdad? Estas viejísimas, probablemente ustedes no las conocieron, los Picapiedras, La Eterna Luna de Miel, y la familia Simpson con sus predicciones a futuro, que es un ejemplo de una familia inestable y disfuncional. Muy bien, este es el primer tema del día de hoy. Bien, ¿alguien tiene hijos reconocidos? ¿O alguien que quiera hacer un comentario con el tema de familia? ¿No? ¿Están por ahí todavía? Sí, ahí están. Sí, doctor, aquí estamos. Ok, muy bien. Gracias. Si no, esto se va a volver un monólogo. Bien. Vivencia psicosocial del embarazo, del parto y del puerperio. ¿Cuántos hijos piensan tener ustedes? ¿De sangre o adoptados? Bueno, no sé. Dos, doctor. En mis planes está 2 hijos de sangre y al menos una adoptada. Excelente, muy bien, qué bueno. ¿Alguien más? Yo quisiera tener 2 hijos. Ok, muy bien. Niñas, Uno, niños. 1 o 2. Y Uno. 2 si salen todo. ¿Perdón? Y me 1 salen o gemelos. 2. Ajá, exacto. Y si salen como gemelos o 2 de un solo, Y si cierra salen todo. Mejor de un trillizos. solo, ¿verdad? Mejor si fueran Trillizos. gemelos. O trillizos, ahí sí. No, Bien. está bien, ¿no? No, ¿Quién definitivamente no quiere tener hijos? ¿Quién definitivamente no quisiera tener hijos? Vaya María José. Ok, muy bien. No, todos quieren tener hijos. Qué bueno.
Qué bueno. Bien. Bien, esto suena romántico. El embarazo, la mujer tiene un privilegio que los hombres no tenemos. Por ahí el himno a la madre dice, la madre es la imagen más cercana de Dios. Y es cierto. El embarazo representa la omnipotencia en un sentido figurado. La mujer es la única que puede dar la vida. Obviamente, sin nuestra ayuda no podría hacerse, ¿verdad? Pero la mujer tiene ese poder, esa omnipotencia, por así decirlo. Bien, para algunas mujeres, no para todas, el tener un hijo es la cúspide del éxito y le da una sensación de feminidad. Y hay por ahí el comentario de que todos los seres humanos debemos de plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y el hijo representa, como en el caso de don Alberto, la sensación de inmortalidad, porque se comparte el nombre, pero también da una sensación de que nadie se va a olvidar de don Alberto, de generación en generación. Entonces da la sensación de inmortalidad. Y si este niño o esta niña sale igualita o igualito al abuelo o al papá, aún más se infla ese orgullo, ese ego. Bien, al producto se le da un lugar en el mundo afectivo de la familia. Si ustedes recordarán, los que han sido mis estudiantes en psicopatología y en psiquiatría, recordarán aquella línea de vida que yo les pedía y les decía, importante saber si este paciente fue hijo deseado o no deseado. Cuando el hijo es deseado, a este producto se le da lugar en ese mundo afectivo de la familia. Ya la familia comienza, le vamos a regalar este jueguito de culturina, le vamos a regalar los pepes, le vamos a regalar la cuna, o puede decir, no, yo te voy a regalar la cuna que mandé a traer a Estados Unidos, para mis hijos te la voy a dar a vos. O yo le voy a dar tal cosa, o vamos a ir a pintar el cuarto, o le vamos a dar, y así se va creando en esa familia el deseo de atender a este muchachito. Pero al contrario, si este niño no es deseado, la familia se va a desentender de él. Cuando pensamos en un embarazo, hay una tríada natural, que es embarazo, parto y nacimiento. Y eso es algo que para la mayoría de nosotros está incluido, se da por sentado, que mujer embarazada termina pariendo un hijo. Lamentablemente no siempre es así. Hay abortos, hay óbitos. O si pare un hijo, pensamos que el hijo va a salir sano. No siempre es así. A veces hay niños con malformaciones, con problemas. Entonces, también es bien importante tener eso en cuenta. Y el padre, pues el padre también tiene ahí como un papel bastante importante. Cuando yo me refiero a este tema de embarazo, yo hablo de embarazados, porque así es, los dos están embarazados. No sé si ustedes han escuchado, hay padres que en las primeras semanas de embarazo también les pega deseos de comer mango verde, o les pega mucho sueño, o mucha hambre. Entonces ahí es el lado de empatía o de las neuronas sin espejo que le hace a este hombre tener ese, ese papel protagónico. ¿Qué pasa cuando este embarazo no termina en un feliz nacimiento? Ocurre lo que se conoce como un duelo patológico, un duelo perinatal, que es un duelo patológico. El duelo perinatal es un duelo de una pérdida más simbólica que real. Muchas veces no es entendido por la población. Eso es lo que le dicen a la mujer que abortó, tranquila, vos de todos modos ni lo conocías, un aborto es un aborto, peor hubiese sido que lo hubieses nacido, que lo hubieras perdido cuando tuviera 5 años, de una bolsita de sangre no te puedes encariñar, pero para la mujer es totalmente diferente. La mujer, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, desde que está planeando el embarazo, ya está creando un vínculo con ese producto.
Bien. Objetivos del embarazo. Tenemos objetivos biológicos y objetivos psicosociales. Dentro de los objetivos biológicos, parto eutóxico por vía vaginal. Aunque le pidan a uno en labor y parto una cesárea, las mujeres deberían de estar preparadas, exceptuando ciertos casos. Algunas mujeres no pueden parir de forma vaginal, tienen que hacerle cesárea, pero son excepcionales los casos. Todas las mujeres pretenden tener un nacido vivo, y a las mujeres, cuando, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de atender partos, entonces a las mujeres no les interesa si son colochos, si son rubios, si tienen ojitos azules. La mujer cuando pare lo único que dice: ¿y mi hijo? Tiene los 5 dedos de los pies y de las manos, está llorando, ¿porque no llora mi niño? Muéstrenme a mi hijo, porque ellas quieren un nacido vivo y que esté sano. Aspecto psicosocial. La mujer embarazada debe de aceptar ese rol materno. Aceptarlo desde el punto de vista psicológico como emocional. Y tener una actitud materno-fetal positiva. Y esto se va a dar de acuerdo a la propia historia prenatal de la mujer. Si yo soy una mujer y salgo embarazada, la historia de mi mamá cuando estuvo embarazada de mí va a repercutir durante mi actual embarazo. Si mi mamá lo vivió con mucho dolor, con mucha preocupación, probablemente eso va a influir en mi propio embarazo como mujer. Si mi mamá tuvo embarazo bonito, agradable, satisfactorio, probablemente eso a mí me va a impulsar de forma inconsciente a tener una actitud materno-fetal positiva. No sé si me captaron. Suena un poco mágico, pero es lo que... Doctor, Mándeme. entonces se refiere a que es algo de tipo como genético, que se va a pasar así de esa forma. No tanto genético, es inconsciente. No sé si ustedes han escuchado a las viejitas, a las abuelitas, de que de repente le decían a las mujeres embarazadas, por ejemplo, que no salieran debajo de un eclipse, o que le mostraran el embarazo a la luna llena, la barriga a la luna llena, o por ejemplo cuando le dicen a la mujer que los sustos o que los enojos le van a hacer daño al embarazo. No sé si lo han escuchado. Sí, doctor, se ha escuchado eso. Entonces, eso viene siendo como una memoria celular, no tanto genético, no es genético, sino como el inconsciente de este feto que recibe esa información. También probablemente han escuchado cuando las abuelitas le dicen: no le vayas a dar al niño ahorita que estás, no le vayas a dar pecho al niño ahorita que estás enojado, porque le va a hacer, enojada, porque le va a hacer daño. O no le des pecho materno ahorita al niño porque estás triste, le va a hacer daño. Esto también es real. Esto hablan los psicoanalistas. Eso está en la memoria celular y en la parte de la memoria procedimental. Es aquella parte que no podemos evocar, pero que sabemos que ahí la tenemos. Entonces, cuando yo como mujer salgo embarazada, vivo mi propio embarazo y el embarazo de mi madre. Es una experiencia, es un concepto psicodinámico. Bueno, ¿cómo se crea el vínculo? Se va a crear planificando y conformando el embarazo. Y la mujer puede tener un sinfín de ideas por el cual puede planificar el embarazo. Bueno, pueden decir ustedes: yo quiero tener hijos, doctor, cuando tenga mi especialidad y mi subespecialidad, ya por los 30, 28, 29, 30, 31, 32 años. Entonces, desde ahí, ya cuando se va acercando a la edad donde tenían planificado ustedes tener hijos, van a buscar el prototipo de hombre para casarse o para salir embarazadas. Entonces, planificación y la aceptación del embarazo. Cuando la mujer, después de hacerse una prueba en laboratorio, después de hacerse las pruebas en casa, descubre que está embarazada y acepta ese embarazo.
Entonces cambia los tacones por zapatos de plataforma o zapatos bajos, ya empieza a buscar camisas holgadas. Entonces hay mujeres que desde los 2 meses de embarazo ya comienzan a usar patas. Otra forma de crear el vínculo con este producto es con los movimientos fetales, con las pataditas que el niño da. Otra forma de crear el vínculo es aceptando al feto como individuo. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando de repente ya comienza, se va a llamar Giselle, o se va a llamar Glenda, o se va a llamar Jennifer, o se va a llamar Luis, o se va a llamar Mariela, y por ahí va. Entonces ya le estamos dando una individualidad al niño. Con el nacimiento del bebé también se crea el vínculo y el primer contacto visual y físico que tenga la madre con este bebé y la responsabilidad ante el cuidado del niño. Bueno, ¿y qué pasa con el papá? ¿Cuándo se crea el vínculo del papá con ese producto? Cuando lo ve en el ultrasonido. Es ahí cuando se va creando el vínculo con el papá. De ahí la importancia que se está dando a que el papá acompañe a esta mujer en cada control prenatal. Mi hermano menor va a ser papá por primera vez hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Entonces ahí andaba emocionado cuando tenía 4 semanas de embarazo la muchacha y ya venía, y eso fue ahorita, o sea, este va a ser el parto de noviembre, va a ser producto de esta pandemia, si Dios así lo permite, y Dios nos dé la oportunidad de conocer a ese retoño. Entonces, a las 4 semanas de embarazo se van a consulta y ya venía mi hermano, muy orgulloso él, con el primer ultrasonido del bebito. Obviamente con 4 semanas no se miraba nada, pero mira, muy emocionado, aquí está mi muchachito, aquí está mi niño. Entonces ahí se va creando el vínculo. Y a él también le pegan deseos, como les mencionaba. Ahí andaban buscando mango la vez pasada, ciruelas, porque tenían deseos de comer mango verde y ciruelas. Bien, hay emociones durante el embarazo. Y vamos a dividirlo en 4 etapas. Preconcepcional, antes de que la mujer sepa o quede embarazada. Van a haber motivaciones y actitudes. Pueden ser motivaciones altruistas, como por ahí mencionaba, creo que José Armando. Yo quiero tener 2 hijos biológicos y al menos un hijo adoptado. Es una forma altruista de pensar. Bien. Pero también hay actitudes o motivaciones no altruistas, perversas. Como por ejemplo, amarrar a un hombre, salvar un matrimonio, salvar un noviazgo, reponer un hijo perdido. Estas son motivaciones no adecuadas. Y esto es un punto que estábamos discutiendo con unas exalumnas en el Facebook hace poco, creo que era anteayer o ayer, que les decían a ellas, bueno, hay que tener un hijo para que te pasen un vaso de agua cuando estés viejita. Yo les decía, el tener un hijo para que pase un vaso de agua cuando se esté viejito es una forma bien egoísta de buscarlo. Y nadie le asegura a un padre o una madre que tuvo 10 hijos que al menos uno de ellos va a estarla cuidando en la vejez. Y el hecho de no tener hijos no le garantiza a esta señora que alguien no lo cuide durante la vejez. En el primer trimestre va a predominar la intranquilidad, va a haber miedo porque es una etapa nueva, es una situación diferente, tal vez no estaba preparada en ese momento para tener uno, o tal vez sí, puede haber miedo, puede haber intranquilidad, puede haber tristeza por dejar ese rol y alegría también. En el segundo trimestre va calmándose la intranquilidad y va surgiendo la tranquilidad y va a haber un sentido de satisfacción. Las molestias de náuseas, de vómitos, de mareos del primer trimestre ya no ocurren durante el segundo trimestre y hay una forma más tranquila de sobrellevar el embarazo. Ya comienzan las primeras pataditas, entonces también por aquí está la situación de la creación del vínculo.
Y en el tercer trimestre nuevamente viene el miedo de lo que va a suceder durante ese parto y la ilusión de que pronto tendrá ese niño entre sus brazos. Bien, ¿cuáles van a ser las condiciones que van a favorecer la adaptación al embarazo? Va a facilitar esta adaptación al embarazo si el niño es deseado y lo va a dificultar si este niño viene de sorpresa. No voy a decir de cómo sucedió porque obviamente sabemos cómo sucedió, cómo quedó embarazada. Esa es una pregunta sin sentido, pero puede serle sorpresa a la noticia. Presencia o no de un compañero estable. Si tiene un compañero estable que la acompañe en sus controles prenatales, que le va a apoyar durante el embarazo y después va a hacerle más fácil la adaptación a este embarazo. Para una primigesta puede hacer que le cueste un poquito más porque no sabe a qué se va a enfrentar. A veces la familia le puede decir, uy, pues tener un hijo es terrible. Los doctores te unen, te parten por dos, sentís que la vida se te va, te moriste, capaz de morir durante ese parto. Eso es terrible. O esa cesárea, uy, uno siente que se muere. Entonces, es importante brindarles educación, psicoeducación a esta mujer para que se le haga mucho más fácil esto. Experiencia vivida de familiares o de amistades es lo que le presentaba en este caso de primigesta y multigesta. Las historias que le cuenten a esta mujer embarazada va a ser agradable o va a ser desagradable. Y la propia vivencia como hija en la relación con sus padres, que ya también lo habíamos abordado en las clases anteriores. Bien. Esta diapositiva también me parece interesante. Durante la gestación se pueden identificar 3 periodos críticos generadores de estrés. El primero es la percepción del embarazo y confirmación del mismo, perdón. Aquí la mujer comienza a darse cuenta del retraso menstrual, comienza a notar algunos cambios físicos y hasta que confirma el embarazo con prueba laboratorio o ultrasonido, pues ahí ya podría estar más tranquilo. La percepción de los movimientos fetales. Para algunas mujeres estos movimientos fetales van a ser una experiencia bonita, agradable, porque les va a permitir tener ese mayor vínculo con los hijos si este niño es deseado. Si este niño no es deseado, esos movimientos fetales los va a concebir ella como un chilillazo, como algo grotesco, como un parásito. Y la otra situación que le genera mucho estrés y es un punto crítico es la inminencia del parto. Bien. Condiciones para una inadecuada adaptación al embarazo. Edad menor de 18 años. Mujeres sin pareja estable o con pareja disfuncional. Aquí pues ni muy jóvenes ni muy mayores para salir embarazada. Pues obviamente si una pareja es agresiva, es molesta, es violenta, entonces va a causarle mayor dificultad a esta mujer. Si es multigesta, una gran multípara, también puede ser un factor de riesgo por una adecuada adaptación al embarazo, más cuando tenemos periodos intergenésicos cortos, como aquí en Honduras. Cuando hay descendientes en una familia de miembros con enfermedades congénitas, cada embarazo puede generar preocupación, miedo a que este niño nazca con síndrome de Down, que nazca con autismo, que nazca con labio leporino, que nazca con problemas del corazón, del cerebro, etcétera, etcétera. Bien, otra condición para una adecuada adaptación al embarazo es un descendiente de una familia donde la relación madre e hija es caótica y disfuncional. Cuando la mujer ya tiene antecedentes psiquiátricos y cuando la mujer no tiene apoyo familiar.
¿Vamos bien? Doctor. Sí, doctor. Bien, qué podría pasar durante el parto? Bueno, vivir ese parto en soledad, como muchas mujeres lo viven en el Hospital Escuela y en el Hospital San Felipe. Suben a la paciente al cuarto piso y la familia queda en el primer piso o afuera del hospital. Y pueden pasar 4, 6, 8, 12 horas y esta familia no sabe si parió o no parió a esta mujer. Entonces a veces se vive este parto con soledad. ¿Importante el apego precoz? Claro que sí es importante el apego precoz, por dos cosas. Uno, para el alumbramiento, por la liberación de oxitocina, para facilitar la contracción. Y también porque la oxitocina es la sustancia del amor. Entonces eso provoca aún mayor apego entre la madre y el niño. Presencia de una pareja, idealmente. Si no está la pareja, pues la hermana, el hermano, la mamá o el papá, un amigo. Y la otra, ¿puede ocurrir cesárea? Algunas cesáreas son programadas, otras son cesáreas de emergencia. Y aquí es lo importante. En estas cesáreas de emergencia a la mujer se le debe explicar el motivo. Y muchas veces en el hospital no se hace eso, en el hospital público. Simplemente se le sube a esta mujer a la camilla y se le lleva al quirófano sin explicarle las razones. Aquí tenemos como un parto asistido. Ojalá, o un parto humanizado. Bien. Factores que modifican el miedo durante el parto, el grado de confianza que la paciente haya desarrollado con el equipo médico. Idealmente, el ginecólogo el ginecólogo que le llevó el control prenatal debe atender el parto. La mujer, antes de entrar a labor y parto o al área donde va a parir, debería de conocer para que se familiarice. Esta pareja debe conocer el pediatra que va a traerlo a la vida, a este niño. Eso va a generar mayor confianza de la mujer y de la familia en ese equipo médico. Uno, experiencias previas. Si, por ejemplo, esta mujer sufrió desgarro o esta mujer sufrió embarazo, una preeclampsia, una eclampsia, amenaza de parto pretérmino, entonces sus experiencias previas van a provocar disminución o mayor miedo durante el parto. La presencia o ausencia de la familia, esto va a significar algo muy importante, ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, y el nivel de tolerancia al dolor. Hay mujeres, como las mujeres lencas, que pueden tener una mayor tolerancia al dolor en comparación a los mestizos. ¿Trastornos postparto? Existen. ¿Pero qué pasa con los trastornos mentales postparto? No siempre son considerados como enfermedad, lamentablemente. No siempre son diagnosticados. Suelen atribuirse a una dificultad en la capacidad de la madre para adaptarse a su nuevo rol y por consiguiente no son diagnosticados. ¿Y cuáles son los trastornos mentales que se podrían presentar durante el posparto, jóvenes? Bueno, la depresión posparto, que es una de las más frecuentes. Aquí la mujer en los primeros días, en las primeras semanas después del parto, se descuida su imagen corporal, anda toda charraluda, no se peina, no se cambia la pijama, no se cambia el camisón, pasa encerrada en su cuarto, pasa acostada, tal vez se pone angustiada cuando escucha llorar al niño. Esa es la más frecuente probablemente. Puede durar de 2 a 5 días después del posparto. Hay síntomas depresivos con poca interacción con el recién nacido. Y esta se podría atribuir a esos cambios hormonales después del embarazo y el parto. Psicosis puerperal es un síndrome depresivo que se puede presentar en el 10
en el 14º día después del parto y se va a caracterizar por depresión, por un síndrome psicótico y por agitación. Y lo grave de este trastorno es que la madre puede tener tendencias suicidas o infanticidas. El tratamiento es intrahospitalario y es tratamiento especial. Hace un tiempo atrás salió una película, se llamaba Mama, era un fantasma, no sé si ustedes la vieron. Y en los flashbacks de la película se ve que este fantasma, antes de suicidarse, parió a su hijo y se psicotizó, mató a la enfermera, se salió del hospital y se precipitó por un acantilado. El niño y ella fallecieron. Bien. Película. Hace un tiempo en México surgió un video de una mujer con un niño en brazos que se tiró a los rieles del metro. Y aquí en Honduras, allá por el año 2016, creo que fue, una mujer de tierra adentro vino a parir a Tegucigalpa, se psicotizó, se fue para la casa y estando en la casa, ya psicotizada, agarró el niño y lo estrelló contra la pared. El niño tuvo hemorragia cerebral, el niño tuvo enfermedades graves y ella estuvo confinada al Hospital Mario Mendoza durante un año. Y también el otro aspecto de los trastornos mentales durante el posparto serían esas mujeres ya con un diagnóstico psiquiátrico previo cuyo embarazo y cuyo parto provocó una descompensación. Estamos hablando de trastorno bipolar, estamos hablando de depresión, estamos hablando de esquizofrenia. Entonces aquí va a haber un rechazo manifiesto hacia el recién nacido y aquí se va a tener que decidir si esta mujer está capacitada para cuidar a su hijo o no. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son los factores de riesgo del trastorno mental postparto? Dificultades en la relación de la pareja. Esto puede provocar que pueda surgir condiciones que agraven el estado mental de la mujer y pueda desarrollar una enfermedad. Si hay violencia, si hay maltrato, si hay abandono, si hay negligencia por parte de la pareja, acontecimientos familiares desagradables o desgraciados, también es importante esto. Dificultades laborales o económicas, necesidades básicas satisfechas, como habíamos hablado en la clase anterior, soledad, aislamiento y alejamiento de la familia, dificultades y conflictividad con la propia madre y problemas somáticos relacionados con el embarazo o juventud. Estos son factores de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales durante el parto. Bien. Pero ya hablamos de la madre. Entonces, ¿cuál es el papel del padre? Las principales tareas psicológicas de la paternidad. Bien, resolver la propia ambivalencia hacia el embarazo y al bebé. ¿Por qué? Antes solo eran los dos. Cuando viene el embarazo, se crea como una fractura en esa pareja. Entonces el padre se puede sentir rechazado o desplazado por ese nuevo integrante de la familia. De ahí la importancia que el padre se involucre en el cuidado de este niño. Y entre mayor acercamiento tenga este hombre con este niño, se va a liberar una sustancia que se llama vasopresina, que lleva a una disminución de la irritabilidad y que lleva también a disminución de la agresividad en los machos. Entonces, esto puede llevar a una mayor adaptación y un mayor vínculo entre el padre y el bebé. Establecer un apego hacia el feto, esto se favorece con el estudio del ultrasonido y la palpación de los movimientos fetales. Cada vez que el niño se mueve, se le podría recomendar al papá que toque la barriga de la mamá, que le salude cuando llega. Bueno, hay historias que dicen por ahí que cuando el niño en el vientre de la madre escucha el sonido
escucha la voz del papá, brinca, se mueve más. Entonces esto va creando ese vínculo entre el papá y el niño. Redefinir la identidad del hombre y esposo, convertirse en padre. Y aquí estoy hablando del paternaje y el maternaje. Por ejemplo, Mariela es mujer, es madre, pero puede tener algunas funciones de paternaje, como por ejemplo ir a trabajar, enseñarle al hijo a jugar fútbol, a cómo enamorar a un adolescente, ese tipo de cuestiones, hablarle de sexualidad. Ese es el paternaje ejercido por la mujer. Y el maternaje ejercido por el hombre podría ser, por ejemplo, el bañar al niño, cambiarle el pañal, darle de comer, que tal vez son funciones más relacionadas con el rol materno. Lograr una convicción interna que puede velar por el bebé inútero y más tarde por su bebé una vez nacido. Eso lo vamos a lograr acompañando a la madre a las citas de control prenatal. Dar apoyo a su compañera y preparar un nido psicológico ideal para el niño. Algo así como hacen las aves machos cuando la hembra va a disponer a tener sus huevos. Y asumir nuevas responsabilidades como padre. Bien, y esta creo que es la última diapositiva del día de hoy. Intervención multimodal. En el abordaje integral del embarazo y parto y puerperio se necesitaría un acompañamiento. Padre y madre asistiendo al control de embarazo, el padre o un familiar cercano acompañando en el trabajo de parto de la mujer, el trabajo y cuidados compartidos por ambos padres para fomentar ese vínculo entre ellos y el producto, y también para que el padre no se sienta desplazado, no se sienta rechazado. Si son primerizos, pues se va a necesitar ayuda práctica y aquí nos pueden apoyar las abuelas, las tías, las hermanas, los hermanos, para enseñarle cómo se cambia pañal, cómo se saca el aire, cómo se duerme, cómo identificar el llanto del bebito. Pero si la cuestión se vuelve mucho más difícil, por ejemplo, cuando hay historia de violencia intrafamiliar, cuando hay historia de maltrato, entonces ahí dependiendo se puede requerir una intervención psicosocial, por trabajo social, por psicología, por enfermería. Terapia familiar en casos de, por ejemplo, el duelo perinatal podría ser una indicación, podría ser cuando de repente este niño nace con síndrome de Down o nace con alguna malformación congénita que necesita cirugías y que necesita el apoyo de las familias, pues se necesita terapia familiar y hospitalización en casos de psicosis. Bien, no sé si tienen preguntas o comentarios sobre este tema, jóvenes. De mi parte no. De mi parte tampoco. Ok, muy bien, damos por concluido entonces esta clase del día de hoy. Listo, doctor. Ok, jóvenes, entonces espero